Bueno, el tema de hoy es el ámbito espacial de aplicación de la ley penal, con lo cual vamos a resolver un interrogante. ¿Qué extensión espacial tiene la vigencia de una ley penal? Es decir, vamos a estudiar hoy la ley penal en relación al espacio. Para resolver este interrogante, es decir, dónde va a regir la ley penal, existen diferentes principios, ¿sí? Algunos fueron adoptados por nuestro país y algunos fueron adoptados por legislaciones extranjeras. Vamos a comenzar con el principio central en materia de aplicación espacial de la ley penal, que es el principio de territorialidad. Ningún Estado podría renunciar a la aplicación de su ley penal en su propio territorio. Aparece consagrado en el artículo primero del Código Penal argentino, que nos dice, este código se aplicará, y en el inciso primero nos dice, por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la nación argentina o en los lugares sometidos a su jurisdicción. El artículo primero nos remite al concepto de territorio. El territorio es el que está comprendido por los límites geográficos y políticos determinados por los tratados con otros estados y también comprende el espacio aéreo y marítimo, no solamente el espacio terrestre. Ahora bien, tenemos una problemática vinculada con el lugar de comisión del delito. ¿Por qué? Porque pueden aparecer los denominados en doctrina penal delitos a distancia. ¿Cómo podría suceder un caso de estos? Por ejemplo, una persona desde la costa argentina con un arma de fuego de largo alcance realiza un disparo hacia otra persona que está en el Paraguay, ¿sí? Bueno, de esta forma el disparo tiene lugar en la jurisdicción argentina, pero el resultado se produce en territorio paraguayo, en territorio de otro estado. Entonces, ante estos delitos a distancia, donde existe una diferencia entre el lugar de despliegue de la acción que tiene lugar en un estado y el lugar donde se afecta el bien jurídico, es decir, el lugar donde tiene lugar el resultado, sí, valga la redundancia. Y para esta cuestión existen dos teorías. La primera teoría, que se llama teoría de la acción, dice que lugar de comisión del delito es igual al lugar de exteriorización de la voluntad, es decir, es igual al lugar de despliegue de la acción. Por su parte, la teoría del resultado dice que no, que lugar de comisión del delito es el lugar donde acaece o se produce la lesión efectiva del bien jurídico, es decir, donde se produjo el resultado. De esta forma, la teoría de la acción va a decir en nuestro ejemplo que el lugar de comisión del delito es la Argentina y la teoría del resultado va a decir que no, que el lugar de comisión del delito es Paraguay. Bueno, estas situaciones, estas dos teorías pueden llevar a un llamado conflicto de leyes. Existen dos clases de conflictos de leyes: conflicto negativo de leyes y conflicto positivo de leyes. ¿Cuándo se va a dar esto? El conflicto negativo de leyes se va a dar cuando ninguno de los estados quiera juzgar, cuando ninguno de los estados se considere competente para el juzgamiento de la conducta. El conflicto positivo, por su parte, se va a dar cuando ambos estados se consideren competentes, ¿sí? Ambos estados quieran juzgar esa conducta. Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que en nuestro caso que estamos trabajando, Argentina recepte la teoría del resultado, que Argentina diga lugar de comisión del delito es el lugar de producción del resultado. Y Paraguay, por su parte, diga que no, que el lugar de comisión del delito es lugar de despliegue de la acción. Bueno, en un caso como este nos vamos a encontrar con un conflicto negativo de leyes porque ninguno de los dos estados va a querer juzgar. ¿Por qué? Porque Argentina dice que lugar de comisión del delito es el resultado, el lugar donde se produce el resultado, por ende Paraguay. Y Paraguay, por su parte, dice que no, que lugar de comisión del delito es lugar donde tuvo lugar la acción, es decir, Argentina. Ninguno de los dos estados va a querer juzgar, ¿sí?, ese delito. Para solucionar el conflicto negativo de leyes, existe un principio, ¿sí?, o teoría llamada teoría de la ubicuidad. El principio de ubicuidad va a corregir esta situación anómala y nos va a decir lo siguiente: lugar de comisión del delito es tanto lugar de despliegue de la acción como lugar de producción del resultado. Con esto se van a solucionar los conflictos negativos de leyes, puesto que por lo menos uno de los estados va a querer juzgar, por lo menos uno de los estados que adopte el principio de ubicuidad. Si Argentina recepta el principio de ubicuidad, ¿sí? Entonces, en un caso como ese se solucionaría el conflicto negativo de leyes, ¿sí? Considerando tanto el lugar de la acción como lugar de producción del resultado, como lugar de comisión del delito, solucionamos este problema de conflicto negativo.
¿Qué pasa ahora con el conflicto positivo? Cuando ambos estados quieren juzgar, tanto Argentina como Paraguay, ¿quién lo va a juzgar? Bueno, en principio los conflictos positivos se deberían solucionar a través de tratados, por vía de tratados internacionales entre los distintos estados. Ahora bien, ¿qué pasa si no tenemos tratados? Y ahí viene la cuestión más problemática porque no existe una solución jurídica para estos casos. Más bien existe una solución fáctica aplicando lo que se llama principio de prevención. Actuará el Estado que haya aprehendido primero al delincuente. Es una solución de hecho, ¿sí? El Estado que primero atrape al delincuente, ¿sí? Al imputado va a ser ese quien lo juzgue, porque es en definitiva quien va a tener más facilidades para juzgarlo. Si ya lo atrapó Argentina, en nuestro ejemplo el sujeto estaba en Argentina, así que posiblemente le resulte más fácil a Argentina su aprehensión y por ende juzgamiento. La cosa se podría complicar un poquito más porque este sujeto, ¿sí? Este sujeto que disparó desde Argentina hacia Paraguay causando la muerte de una persona, pudo haber huido a otro país, por ejemplo el Uruguay, y a partir de ahí Argentina y Paraguay posiblemente tengan interés en el juzgamiento y le soliciten ambos países a Uruguay el procedimiento que se denomina extradición que vamos a ver al final de esta clase. Bueno, bien, ahora ya vimos lo que quiere decir territorio. Vamos a ver que hay otra noción en el artículo primero, porque no solamente se refiere nuestro artículo 1 a territorio, sino también a lugares sometidos a jurisdicción. Como complemento del concepto de territorio aparece un concepto o una teoría que es la denominada teoría del territorio flotante. ¿Qué quiere decir territorio flotante? Buques y también, por asimilación, las aeronaves. ¿Qué puede suceder? Si estamos fuera de la jurisdicción de un estado, ¿sí? Y nos encontramos en un lugar que no le pertenezca a nadie, como puede ser alta mar, alta mar también es denominado aguas libres, ¿sí? O aguas no jurisdiccionales, no le pertenecen a nadie, no es de ningún estado alta mar, ¿sí? Entonces, ¿quién va a juzgar esos delitos si es que se comete, por ejemplo, en un buque que está en alta mar? Bueno, vamos a ver esa solución ahora. Las naves, sí, los buques, se pueden clasificar en públicos y privados y esa clasificación está vinculada con el destino de los buques o las aeronaves, ¿sí? No por la propiedad, ¿sí? Si es que el buque o la aeronave está afectada a un servicio público, entonces vamos a considerar al buque o aeronave como pública. No es relevante el dominio porque un buque de dominio de un particular puede ser afectado por el Estado para un servicio público, con lo cual se convertiría, ¿sí? En una nave pública, ¿sí? No es el dominio de la nave lo que tenemos que tener en cuenta, sino el destino. Bueno, hagamos esta distinción entre naves públicas y privadas. Las naves públicas siempre están sometidas a la ley del pabellón o ley de la bandera, ¿sí? Entonces, si tenemos un buque público de bandera argentina, en donde se encuentre, en el lugar del mundo donde se encuentre, ¿sí? Y si sucede un delito, ¿sí? Dentro de ese buque, va a ser de aplicación la ley argentina. Ahora, si estamos hablando de una nave privada o de un buque privado, tenemos que hacer una distinción. Si se encuentra en alta mar, obviamente que está sometido a la ley de la bandera, ¿sí? Están sometidos a la ley de la bandera los delitos que se puedan llegar a cometer allí, ¿sí? ¿Por qué? Porque en alta mar, habíamos dicho, son aguas no jurisdiccionales, son aguas libres, aguas que no le pertenecen a nadie. Bien, bueno, ahora bien, si la nave privada se encuentra surcando mar territorial, por ejemplo, una nave privada con bandera brasileña se encuentra en mar territorial argentino. Bueno, en ese caso corresponde aplicar la ley argentina. Si se encuentra una nave privada, un buque privado en mar territorial, sí corresponde la aplicación, ¿sí? Del país, ¿sí? Que fuere, digamos, ¿sí? El que sea titular, ¿sí? De ese mar territorial. Bueno, ahora bien, también podemos encontrar esa clasificación de públicas y privadas respecto de las aeronaves. Las aeronaves públicas también están siempre sometidas a la ley del pabellón. Y las aeronaves privadas, respecto de las aeronaves privadas, se va a aplicar la ley argentina solo si se infringen leyes de seguridad pública, leyes militares, leyes fiscales o reglamentos de seguridad aérea o la seguridad o el orden público, o bien cuando en la República Argentina va a tener lugar el primer aterrizaje de esa nave con posterioridad al hecho, ¿sí? Si es que va a aterrizar en Argentina después del hecho, si el primer aterrizaje después del hecho, entonces va a corresponder la
jurisdicción argentina. Hay que abandonar una idea en particular acá de respecto, mejor dicho, de las embajadas. Las embajadas no constituyen territorio del Estado acreditante, sino que pertenecen al Estado receptor. Entonces, esa ficción antigua de que las embajadas son territorio del país es equivocada, ¿sí? No, no es una extensión de territorio una embajada. Bien. Bueno, esas son las problemáticas que se pueden dar respecto del concepto de territorio, que no solamente comprende el espacio terrestre, sino que también comprende el espacio aéreo, el espacio marítimo, ¿sí? Y tenemos que hacer la extensión del concepto de territorio con la teoría del territorio flotante, ¿sí? Respecto de los buques y aeronaves, donde tenemos que priorizar en principio la ley de la bandera. Bueno, otro de los principios que sí fue receptado por Argentina, aunque de una manera más indirecta y la interpretación difiere según cada autor que ustedes trabajen, sí, sostiene que el principio real o de defensa se encuentra en el fragmento del inciso primero del artículo 1, cuando nos dice cuyos efectos deban producirse en el territorio de la nación argentina o en los lugares sometidos a su jurisdicción. Existe una discusión sobre el alcance de este principio. El principio real o de defensa aparece cuando un hecho se comete fuera del territorio de un Estado, ¿sí? Pero sin embargo ha afectado a bienes jurídicos públicos del Estado. ¿Cómo podría suceder una cosa así? Piensen, por ejemplo, en una persona que se dedica a la falsificación de dólares estadounidenses acá en Argentina. Bien, eso es un delito en Argentina, ¿sí? Pero Estados Unidos puede llegar a verse interesado, ¿sí? En el juzgamiento de esa conducta porque está afectando a un bien jurídico público estadounidense que es su moneda. Hoy en día la mayoría de la doctrina sostiene que el alcance del principio real o de defensa está limitándose a bienes jurídicos públicos, ¿sí? Bienes jurídicos estatales. No se daría el caso, por ejemplo, si una persona es propietaria de un inmueble en Paraguay, ¿sí? Y un día una persona va y coloca una bomba y explota y se destruye el inmueble, ¿sí? En territorio paraguayo, pero era de propiedad privada de una persona, ¿sí? De un argentino. Bueno, en un caso como ese no se daría, no se aplicaría el principio real o de defensa. ¿Por qué? Porque no son bienes jurídicos estatales, no son bienes jurídicos públicos, ¿sí? Ese principio real o de defensa debería aplicarse solamente respecto de los bienes jurídicos del Estado. Bien, donde no hay discusión respecto de la inclusión del principio real o de defensa es en el inciso segundo del artículo primero, que dice, por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo. En este caso se entiende, sí, que nos estamos refiriendo a este principio porque no es en función de la nacionalidad, ¿sí? del funcionario, sino es por la función que desempeña, no es por la nacionalidad, no es porque es argentino, sino porque es el cargo, sí, que desempeña. Bueno, ahora pasamos a un principio que históricamente en nuestra legislación no había sido receptado, pero que sin embargo hoy tenemos que hacer una aclaración, que es el principio de nacionalidad o el principio de la personalidad. El principio de la nacionalidad tiene en cuenta casualmente el lugar de origen, ¿sí? Del delincuente o de la víctima del delito, ¿sí? Del sujeto activo cuando hablamos del autor del delito o del sujeto pasivo cuando hablamos de la víctima del delito, ¿sí? Entonces, dentro de este principio de nacionalidad tenemos que hacer una distinción, ¿sí? El principio de nacionalidad activa y el principio de nacionalidad pasiva. Cuando hablamos del principio de nacionalidad activa nos referimos a la nacionalidad del autor del delito y cuando nos referimos a la nacionalidad pasiva nos estamos refiriendo a la nacionalidad, ¿sí? De la víctima del delito. ¿Cuál es el fundamento de cada una de ellas? La nacionalidad activa, ¿sí? Se fundamenta en el sometimiento a la ley del Estado. Es decir, si yo estoy en Rusia, por ejemplo, yo como soy nacional argentino sigo estando sometido a la ley de mi estado de origen, de mi lugar de origen. Y respecto de la nacionalidad pasiva, ¿sí? Cuando hablamos ya de la víctima de un delito, el fundamento es la protección, ¿sí? De la persona más allá del lugar donde se encuentra. Es decir, si yo soy víctima de un robo en Rusia, si aceptáramos este principio de la nacionalidad pasiva, diríamos, bueno, Argentina me tiene que seguir protegiendo allá donde yo me encuentre. Bueno, Argentina no receptó ninguno de estos dos principios, sí, históricamente hablando, salvo un par de excepciones que vamos a ver en breve.
Recientemente existió una reforma a nuestro Código Penal que incluyó el inciso tercero al artículo 1 del Código Penal, que dice lo siguiente: por el delito previsto en el artículo 258 bis. El artículo 258 bis es un delito contra la administración pública denominado soborno transnacional o soborno internacional, cometido en el extranjero por ciudadanos argentinos o personas jurídicas con domicilio en la República Argentina. Entonces, a partir de ahí tenemos un reconocimiento, una inclusión del principio de nacionalidad activa, ¿sí? Es decir, tenemos en cuenta la nacionalidad del autor, pero solamente respecto de este delito, ¿sí? Solamente respecto del delito del artículo 258 bis. Por eso hay que tener cuidado y no pensar que esta cláusula, que este inciso, representa una aceptación de este principio en forma genérica, porque solamente es para este delito en particular. Por último, vamos a encontrarnos con el principio universal o de justicia universal. El principio universal se aplica para aquellos crímenes, para aquellos delitos en los cuales toda la comunidad internacional tiene interés en juzgar. Si existen delitos llamados contra el derecho de gentes o delitos de lesa humanidad, delitos de trata de personas, narcotráfico, bueno, tráfico de estupefacientes para ser más técnico en nuestro ámbito. Bueno, esos delitos por su gravedad, por su magnitud, toda la comunidad internacional, todas las naciones tienen interés en su juzgamiento. Entonces, este principio se regula por vía de tratados. Nosotros tenemos, por ejemplo, la Convención sobre el Genocidio, ¿sí? Y este principio permitiría que, por más que un delito considerado universal, ¿sí? De los que acabo de mencionar, por ejemplo, el genocidio o delitos de lesa humanidad, por más que no se haya cometido en el territorio de un Estado, ese Estado puede juzgar ese delito, ¿sí? Porque por algún motivo el Estado donde tuvo lugar ese delito, ¿sí? De genocidio, no puede juzgar, ¿sí? A ese delincuente, ¿sí? Entonces lo va a hacer otro Estado, ¿sí? Por aplicación del principio de justicia universal. Como condiciones, por supuesto que el delincuente debe encontrarse en territorio del Estado, ¿sí? En territorio del Estado que lo va a juzgar, a pesar de que en ese estado no se cometió el delito. No se olviden de eso. ¿Por qué? Porque si el delito de lesa humanidad se comete en el estado que lo va a juzgar, en definitiva vamos a aplicar el principio de territorialidad, no el principio universal, ¿sí? Entonces, el delincuente debe encontrarse en territorio del estado y no debe haber un tribunal internacional con competencia para juzgarlo, porque si no, lo tiene que hacer esa corte internacional, tiene que juzgar el delito, ¿sí? Sería, por ejemplo, el caso de un genocida que haya cometido crímenes de lesa humanidad en España y que se encuentra en Argentina y que por algún motivo España no puede juzgar. Por algún motivo España no puede juzgar, entonces lo hace Argentina, ¿sí? Por aplicación del principio universal. Ahora bien, estos son los cuatro grandes principios, si se quiere, que encontramos en la legislación, en las legislaciones, ¿sí? En forma genérica. Los fueron adoptados por Argentina: el de territorialidad, el real o de defensa, el de nacionalidad activa solamente para el caso del artículo 258 bis, y el universal lo tenemos por vía de tratados, como acabé de mencionar. Y por último tenemos un principio subsidiario, que es el llamado derecho penal por representación, que aparece en nuestra ley de cooperación internacional en materia penal, que es la número 24.767. Allí encontramos lo que nosotros denominamos derecho de opción en el artículo 12. ¿Qué pasa? Si un nacional argentino, ¿sí? Un nacional argentino puede optar por ser juzgado, ¿sí? Por la ley argentina por hechos que cometió en el extranjero, siempre y cuando no exista un tratado internacional que obligue a lo contrario, porque siempre la cuestión de la extradición en principio se rige por vía de tratados. A falta de tratados aparece nuestra ley 24.767. ¿Qué pasa? Un ejemplo que podríamos dar: un sujeto, un ciudadano argentino, comete un delito en Paraguay, comete un homicidio y puede volver rápidamente a Argentina sin ser aprehendido, ¿sí? No lo aprehenden, no lo descubren, no lo atrapan, ¿sí? Y como Paraguay no puede de ninguna manera ingresar por la fuerza a nuestro estado, porque no tiene jurisdicción para hacerlo, ¿sí? Paraguay seguramente va a pedirnos la extradición de ese sujeto, ¿sí? ¿Qué es la extradición? La extradición es un acto por el cual un estado entrega, ¿sí? A un individuo a otro estado que lo reclama,
¿sí? Para someterlo a un proceso penal o para someterlo a la ejecución de una pena. En este caso que estamos planteando, la extradición sería el proceso por el cual Argentina debería entregar, ¿sí?, a este individuo que cometió un homicidio, debería entregárselo a Paraguay, que lo está reclamando, para someterlo a un proceso penal, ¿sí? Paraguay lo quiere juzgar, ¿bien? Eso es, en definitiva, la extradición. Bueno, esta persona, este ciudadano argentino, que tiene que ser ciudadano argentino, esto es importante, puede optar por ser juzgado por la ley argentina o por la ley paraguaya, ¿sí? El artículo 12 de nuestra ley de cooperación internacional en materia penal, ¿sí?, establece ese derecho de opción, ¿sí? Y de aceptar Paraguay, ¿sí? Si Paraguay acepta, nosotros lo juzgamos, ¿sí? Lo juzga Argentina por representación, ¿sí? Le aplicamos nuestro derecho penal representando a Paraguay, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le dimos la extradición. Y para que el hecho no quede impune, debería juzgar nuestro país, ¿sí? Entonces, este derecho penal por representación o principio subsidiario tiene lugar cuando el Estado argentino, en nuestro caso, no otorga la extradición de un criminal, ¿sí? No se lo da. Y se aplica la ley argentina representando al Estado que tenía derecho a aplicar su ley. Paraguay tenía derecho a aplicar su ley, ¿sí? Por supuesto, porque se cometió el delito en territorio paraguayo, ¿sí? Por aplicación del principio de territorialidad, que ya dijimos que es el principio básico en estos casos, ¿sí? Paraguay tenía derecho a aplicar su ley, ¿sí? Sin embargo, como nosotros no le damos la extradición, lo vamos a juzgar nosotros para evitar la impunidad del hecho. De todas maneras, recuerden que esto se maneja por vía de tratados en principio. Bueno, respecto a la extradición, es más bien un tema del derecho internacional privado, pero nosotros vamos a hacer alguna aclaración respecto a esto. Ya vimos el concepto. Hay ciertos requisitos que están contenidos en esta ley 24.767 para la procedencia de la extradición. Voy a mencionar solamente algunos porque son muchos. Debe ser un delito en ambos estados, ¿sí? Tanto en el estado requirente, que es el que pide la extradición, ¿sí? Y tanto en el estado requerido, que es el que va a dar la extradición, ¿sí? No va a proceder respecto de delitos políticos, tampoco delitos únicamente previstos en la ley penal militar. Tampoco se puede juzgar a la persona por un hecho diferente al que motivó la extradición. Eso se llama principio de especialidad, ¿sí? Si nos piden que le mandemos a fulano de tal para ser juzgado por homicidio, no lo pueden juzgar por robo, por ejemplo, ¿sí? Por lo menos no sin autorización o sin consentimiento de la República Argentina en este caso, ¿sí? Tampoco se tuvo que haber extinguido la acción ni la pena, ¿sí? Pudo haber sucedido que se haya extinguido por prescripción, por transcurso del tiempo, no tiene que estar extinta la acción penal. Tampoco se va a proceder cuando se trata de delitos reprimidos con penas crueles e inhumanas, ¿sí? Si es que no hay garantías de que no se van a aplicar esos malos tratos o pena de muerte o torturas y demás, ¿sí? En esos casos no va a proceder la extradición. Y también respecto de los juicios celebrados en rebeldía, ¿sí? En rebeldía quiere decir en ausencia del imputado, ¿sí? Se nos tienen que dar las suficientes garantías para saber que ese sujeto va a ser escuchado, ¿sí? Para saber que se lo va a juzgar con él allí presente. Eso es uno de los principios procesales penales de nuestra legislación, que no se puede celebrar un proceso penal en rebeldía. El juicio, mejor dicho, el juicio, sí, que es la audiencia de debate, no se puede celebrar en rebeldía. Bueno, eso es todo respecto del ámbito de aplicación de la ley penal. Deben complementar, por supuesto, con la bibliografía que siempre señalamos en clases y nos vemos en el próximo video.